Bueno, hola a todos. Qué bueno, cuánta gente. Me encanta. Bienvenidos, bienvenidas a todas, pero muy poquitos con la cámara encendida, ¿eh? Venga, activaros, no seáis tímidos. Os queremos conocer y saber quiénes estáis por aquí. Seguro que muchas caras conocidas. Por los nombres, algunos os reconozco. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Pablo, soy el director de Escuela de Evolución Consciente. Y bueno, pues como ya habréis escuchado por el grupo, estoy encantado con Silvia. Hace un añito o un poquito más la conocí, después hice con ella un proceso de nutrición, de detox y bueno, estoy enamorado de estos nuevos hábitos que estoy poco a poco acogiendo en mi vida gracias a ella. Así que nada, vamos a ver qué nos comparte. Las preguntas, reservarlas para después, para el final, las haremos por el chat y yo se las leeré a Silvia. Y bueno, pues tenemos algunas sorpresitas, algunos regalitos, así que quedaros hasta el final que os van a gustar un montón y estoy seguro que vamos a aprender un montón con Silvia. No escatiméis en preguntar todo lo que queráis, responderemos al final todo lo que podamos. Así que nada, sin más. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola Pablo, aunque ya llevamos hablando un rato. Bienvenidos Hola. a todos a los que nos hemos dado la bienvenida por el chat. Un placer veros y como siempre digo, muchas gracias por dedicaros un ratito a vosotros, realmente porque este espacio es para vosotros. Si estáis aquí es porque queréis hacer un cambio, buscar información que repercuta en vuestra salud y en ello estamos. Así que cuando queráis, empezamos. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver, decirme si la estáis viendo bien. Fenomenal, Silvia. Sí, vale. Eh, Pablo se ha presentado. Muchos le conocéis a él, muchos me conocéis a mí. Así que hoy hacemos un tándem, necesitamos un poquito de presentación. No voy a extenderme mucho. Soy Silvia Juárez, soy bióloga, investigadora científica durante más de 13 años y desde hace casi 14, 15 me dedico al mundo de terapia natural complementaria. Soy kinesióloga, especialista en sistema digestivo, nutrición y tiroides. Sé un poquito de todo. eh, bueno, y desde mi conocimiento vengo aquí a hablaros hoy y también desde mi trayectoria personal, porque mucho de lo que vuelco aquí, lo que hoy os cuento, siempre es desde mi experiencia personal. Llevo acompañando procesos desde hace muchos años y bueno, hoy vengo a hablaros de detox y ayuno, que es un tema como con mucho interés, que a Pablo le fascina, por eso hicimos este tándem. Y bueno, pues aquí estamos. Vamos a ir empezando. Como dice Pablo, las preguntitas reservárolas, apuntárolas para el final, van a ir al chat, ¿vale? Porque queremos responderlas todas y va a haber un espacio enorme para que se puedan responder. Así que vamos a ello. Vale, vamos a hablar un poquito en este taller, en este webinar, de qué es el ayuno, qué tipos de ayuno hay, un poquito pinceladas de nutrición antiinflamatoria, porque esto nos daría para un webinar de varias horas, esto es interminable, es un mundo maravilloso y extenso. ¿Qué nos intoxica? Porque si hablamos de detox, que es la detoxificación celular, hay que entender qué nos intoxica en nuestra vida, cómo podemos activar esta detoxificación natural, porque es un proceso natural, qué herramientas tenemos para darle un pequeño empujoncito de forma natural, qué beneficios nos van a aportar a nuestra salud, a nuestro metabolismo, a todo nuestro ser. Vamos a contar con un testimonio maravilloso, que es el de Pablo, en su experiencia el año pasado con el programa Detox y Ayuno, que también nos vamos a presentar. Y al final tenemos ese espacio para todas vuestras dudas y preguntas, lo que necesitéis. Os quiero preguntar para empezar y que me respondáis por el chat así muy breve. Desde la última vez que ingiristeis un alimento, algo con una caloría, una infusión edulcorada, un café edulcorado, una fruta, algo, ¿cuántas horas lleváis sin comer? Vamos a ver respuestas así rápidas en el chat, porque es interesante. Muchas veces no nos damos cuenta de que llevamos horas de ayuno, media hora, 4 horas, 3 horas, 3 horas y media, 5, acabo de cenar, muy bien, 4 y media, 30 segundos, 4 y media, 5, 4, guau, guau. Bueno, pues todas
estas horas que lleváis sin comer son horas que lleváis en ayuno, ¿de acuerdo? Estáis haciendo un ayuno. Ayunar es tan simple como no comer. Es todo periodo de tiempo que no estamos comiendo, estamos ayunando. Que puede ser una elección deliberada y controlada de no comer nada, o viene a ser el proceso natural entre ingestas que ocurre cuando no estamos comiendo. Simplemente esto es ayuno, no hay que hacer nada. Es tan simple como no hacer, es tan simple como no comer. Y la abstención voluntaria de comida puede ser por razones desde espirituales, religiosas, de salud u otras. Y la elección es, siempre que tengamos comida disponible, optamos por no comer. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues no hay una duración exacta, como veíamos, desde 30 segundos, que puede ser un ayuno de 30 segundos, porque es todo el tiempo que el cuerpo no ingiere una caloría, hasta 12 horas, 16, 24, 48, 5 días, una semana entera, X, ¿de acuerdo? Como luego nos contará Pablo, incluso no hay personas que no comen absolutamente nada. Y deciros que el ayuno es tan antiguo como la humanidad, no es una moda, no es algo que de repente alguien se haya inventado y haya aparecido de repente en nuestras vidas, no. Los antiguos prehistóricos comían cuando tenían comida, cuando disponían de ella, cuando la encontraban, cuando la recolectaban, cuando la cazaban. Pero sí que quiero traeros aquí algo muy interesante, ¿de acuerdo? Que a veces se nos pasa de largo, y es que principios del siglo pasado, 1900 y algo, en las sociedades desarrolladas se comía una media de 2 veces al día. Pero llegó a Estados Unidos en los años 40-50 y la industria alimentaria vio un filón en la alimentación. Encontró una brecha por donde decirnos, no señores, no es bueno comer tampoco, hay que comer 3, 4, 5 veces al día. Empezaron a introducir ese contexto, esa idea, con todo un marketing detrás. Y empezamos a incrementar nuestras ingestas, a comer más y más y más y a no dejar ningún momento de espacio entre comidas, incluso a saltarnos, a comer porque el reloj no lo decía. ¿Y qué hay detrás? Hay una industria alimentaria que se quiere enriquecer, unida a una industria farmacéutica que se beneficia de la enfermedad que esto provoca. Así que ojo al dato con cómo, porque llega la hora, sin hambre real, vamos a conectar con nuestros ritmos, vamos a pensar que nos han dicho durante muchísimos años, ¿de acuerdo? Durante más de 80 años, hay que comer cuando esto antes no era lo normal, ¿vale? Me gusta ponerlo encima de la mesa porque es una realidad, ¿de acuerdo? Hay una industria que al final nos está diciendo marketingianamente come, ¿de acuerdo? Pero como vamos a ver hoy, los beneficios del ayuno son muchos, ¿de acuerdo? Y podemos elegirlo como una herramienta terapéutica. Porque cuando ayunamos, cuando no comemos por un espacio prolongado de tiempo, como ahora veremos, reducimos niveles de glucosa en sangre. Y esto a su vez regula sistemas hormonales, como puede ser el sistema de insulina, grelina y leptina, que son 3 hormonas totalmente relacionadas con el ciclo de hambre-saciedad. Así que cuando no comemos estamos regulando nuestro ciclo de hambre y nos saciamos con más facilidad. Fijaros, parece todo lo contrario. Si no como, ¿me regulo más en el hambre? Sí, porque metabólicamente y hormonalmente estamos mucho más regulados y porque empezamos a utilizar otras vías de energía, ¿de acuerdo? Que ahora os voy a contar, como fuente de energía. Mejora objetivamente la claridad mental y la capacidad de concentración un ayuno prolongado, sobre todo cuando supera las 16 horas. Provoca una pérdida de peso, muchas veces consecuente cuando el ayuno es un poquito más prolongado, nos pasamos ya 16 horas y de grasa corporal porque empezamos a utilizar esta grasa como fuente de energía. Aumenta la capacidad de energía una barbaridad, esto siempre es algo que la gente dice, me siento mucho más energético, jolín, si como menos parece que debería estar como más bajito, no, no, porque estamos utilizando otros mecanismos que nos dan energía que no son los basados en glucosa, ¿de acuerdo? Es una energía mucho más limpia, mucho más duradera. Previene contra algunas patologías, hay informes científicos, ¿de acuerdo?, que avalan todo esto. Como veis abajo hay una pequeña reseña de cómo el ayuno modula toda la microbiota intestinal y aporta beneficios a nuestra salud. Hay inmensas revisiones bibliográficas y publicaciones científicas respecto a los beneficios del ayuno. Prolonga la vida y previene contra el envejecimiento.
Así que se utiliza incluso como terapia de anti-aging. Y por supuestísimo reduce la inflamación, porque cada vez que estamos ingiriendo un alimento, aunque sea natural, aunque sea muy bueno, se produce un pequeño proceso inflamatorio natural y fisiológico en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Así que también con el ayuno controlamos la inflamación. Son solo algunos de los beneficios del ayuno. Podría estar aquí horas y horas, pero me parecían los más interesantes, ¿vale? Para poner un poquito de manifiesto sus beneficios. Pero fijaros, esto va más allá. Hay un estudio científico de enero de este año que lo quería traer porque me parece muy, muy bonito, donde nos dice que el ayuno es un modulador multisistémico de la salud, que es una intervención de salud psicoespiritual, multidimensional, ¿de acuerdo? Porque actúa a través de vías metabólicas, circadianas, inmunitarias, neuroconductuales, de manera que está afectando a todo nuestro ser, no solamente al cuerpo físico, y de eso también vamos a hablar un poquito, nos va a contar Pablo respecto a esto. Así que se subraya el ayuno como un potencial en la atención integral, preventiva, de salud y personalizada. Y es un modulador de la salud multisistémica porque está apoyando a todos los sistemas, metabólico, cardiovascular, inmunitario, hepático, intestinal, microbiota, endocrino, ¿de acuerdo? Es un gran, iba a decir arma, es una gran herramienta, ¿de acuerdo? Es una gran herramienta terapéutica que es muy utilizada en clínica y, por supuestísimo, muy utilizada en terapia de apoyo complementaria o más natural, ¿de acuerdo? Y fijaros que hay un montón de revisiones bibliográficas que están apoyando estos beneficios, ¿de acuerdo? Y que nos están mostrando esta evidencia científica. Lo siento, como buena científica, pues a veces me sale esta rama y os tengo que contar un poquito lo que avala, ¿no? la comunidad científica. ¿Qué tipos de ayuno hay? Vale, en principio yo os muestro 5, porque son tipos de ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Intermitente es que estamos alternando unas horas del día en las que comemos y unas horas del día donde no comemos, estamos en ayuno. Hay más tipos de ayuno, ¿de acuerdo? Pero ya no se consideran intermitentes y deberían ser todos acompañados por un profesional, pero especialmente cuando estamos superando 16 horas de ayuno, yo recomiendo que os acompañe un profesional de la salud para ayudaros, ¿de acuerdo?, en el proceso, para llevarlo bien. Tenemos el ayuno 12-12. Es un ayuno muy fácil que muchos de vosotros, cuando realmente lo pensáis, decís, pero si es muy sencillo, si es termino de cenar, ¿de acuerdo? Espero 12 horas y entre el periodo de dormir, levantarme y demás, casi que se han cumplido las 12 horas, ya he hecho un ayuno de 12 horas. Y ese ayuno de 12 horas tiene múltiples beneficios, todos los que os he contado antes. Pero si queremos dar un saltito más, ¿vale? En calidad cuántica, deberíamos pasar a un ayuno de 16 horas. Es decir, ayunamos 16 horas, no comemos durante 16 horas y comemos durante 8 horas. En este periodo de 8 horas podemos hacer entre 2 y 3 ingestas, ¿de acuerdo? Porque estamos reduciendo el tiempo. Podemos elegir saltarnos el desayuno, saltarnos la cena o podemos elegir hacer estas ingestas, estas comidas cuando mejor nos parezcan. Tenemos el ayuno 24, que es el llamado el ayuno del guerrero, donde ayunamos durante un periodo de 20 horas y comemos en un espacio de 4 horas. Aquí, como veis, en un espacio de 4 horas solamente nos da como cabida a comer 2 veces, porque yo idealmente siempre recomiendo dejar pasar un reposo digestivo entre comidas de al menos 3 horas y media, 4, ¿de acuerdo? Para que el sistema se limpie y se reequilibre. Entonces, entrarían 2 comidas en estas 4 horas. O tenemos un ayuno de 24 horas. Es una sola comida al día, ¿de acuerdo? Y hacemos, el resto del tiempo estamos ayunando, no estamos comiendo. Ojo, cuando hablamos de ayuno, no estamos hablando de no ingerir líquidos. Es importantísimo cuando hacemos periodos de ayuno, sean de 12, 16, 24 o el periodo que sea, estar ingiriendo líquidos porque podemos incurrir en deshidratación, ¿de acuerdo? Así que, como ahora os voy a contar, dentro de los
líquidos tolerados que no rompen el ayuno, tenemos que estar hidratándonos a conciencia. Y luego tendríamos otro tipo de ayuno, que llamamos el ayuno 5-2, que es un poquito diferente, no es de no lo contabilizamos como en un día, sino que estamos 5 días comiendo de forma normal y 2 días a la semana hacemos una restricción calórica, reduciendo las calorías en torno a 500-800 calorías al día. El resto de los días comeríamos de forma no restrictiva, ¿de acuerdo? Hay personas que optan por este porque les resulta más beneficioso. Todos son ayunos intermitentes, ¿de acuerdo? Todos entran dentro de esos beneficios. Optamos por el que más se acomode a nuestras necesidades, por el que más cuadre con nosotros y con nuestra forma de vivir, porque esto hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a la práctica, tenemos que incluirlo en nuestra vida. Como os decía ahora, darme un segundito que no me pasa la diapositiva, cuando hacemos un ayuno, sea del tipo que sea, hay unas horas en las que no comemos. Y esto es fundamental que entendamos que el cuerpo no está preparado para comer, para que comamos en todo momento. A nuestro día a día se le suman una serie de relojes internos, que es el llamado ritmo circadiano, que activan y desactivan sistemas. Uno de los sistemas es el sistema digestivo, que normalmente se enciende a las 8 de la mañana y se apaga a las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Hora solar. Con lo cual, lo coherente sería alimentarnos en este periodo de tiempo entre 8 de la mañana y 8 de la noche. Cuando estamos alimentándonos fuera de estos momentos, el sistema digestivo no tiene potencia, no se está nutriendo, no está digiriendo igual, con lo cual estamos creando mucha más inflamación, ¿vale? Porque no estamos respetando ese ritmo natural. Con lo cual, practiques el ayuno que practiques, mi consejo es que no cenes más tarde de las 8 de la tarde, noche, porque el sistema digestivo simplemente está apagado. Y es como, yo siempre lo digo así, es como meter en una lavadora un montón de ropa mojada, dejarla que esté centrifugando o dando vueltas mojada horas y horas y aquello no termina nunca. Y a la mañana siguiente, cuando abres la puerta, huele a horror. Pues es un poco lo que pasa en nuestro sistema digestivo, que eso se queda ahí dando vueltas sin digerirse y eso es el caldo de cultivo de toda inflamación. ¿De acuerdo? Así que hay que respetar y alinear nuestros ritmos circadianos, nuestros relojes internos con nuestra forma y nuestra rutina de comer. Incluso si hacemos esa comida al día, por favor, no hagamos esa comida al día en un ayuno de 24 horas a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, porque es que lo que ganamos con el ayuno lo estamos perdiendo con ese horario. ¿Qué podemos? Bueno, antes de pensaba que venía después la diapositiva. Eso está especialmente dedicado a Pablo, porque yo sé que le gusta mucho el tema de la cetosis. ¿Por qué es tan importante el ayuno? Porque cuando no estamos comiendo, empieza a haber una transición metabólica en nuestro organismo, empieza a haber un cambio metabólico, que es lo que llamamos el metabolic switch, el interruptor metabólico, que ocurre entre las 12 y 36 horas después de empezar la restricción calórica, después de empezar el ayuno. Por eso el ayuno mínimo terapéutico decimos que es de 12 horas, porque hasta ese momento, hasta las 12 horas, no empieza a bajar la glucosa en sangre y no se empiezan a utilizar los depósitos de glucógeno del hígado como fuente de energía. Pero si queremos activar otras formas de obtención de energía que no sean basadas en glucosa, de acuerdo que nuestro metabolismo empiece a tornar hacia esa flexibilidad metabólica, hacia esa energía desde otra fuente, deberíamos empezar ayunos o hacer ayunos un poquito más largos. No digo que esto sea el primer ayuno con el que tenemos que empezar, pero os quería explicar un poquito el trasfondo, ¿de acuerdo? Porque pasadas las 24 o 48 horas de ayuno, el hígado empieza a fabricar glucosa a partir de los aminoácidos, empezamos a utilizar otros nutrientes como forma de energía y no entramos en la famosa cetosis, ¿de acuerdo? Hasta 2 o 3 días después de estar en ayuno. No empezamos a utilizar los ácidos grasos y el glicerol como fuente de energía y es cuando realmente baja la insulina.
Esto luego lo vamos a superponer con otro tema, que es el de la autofagia, ¿de acuerdo? Que también nos da como unos beneficios y es más fácil de entrar en autofagia que entrar en cetosis, porque además en cetosis, por favor, si hacemos ayunos de 2 o 3 días, nos tiene que acompañar un profesional. Y tras 5 días de ayuno, casi la totalidad de la energía viene de los ácidos grasos. Esto metabólicamente hay que ir adaptándolo poquito a poquito, no podemos hacerlo de la noche a la mañana. Yo siempre os propongo un ayuno de 12 horas para empezar, 16 horas como mucho, pero no podemos estar 5 días en ayuno si nunca lo hemos practicado y si no sabemos realmente cómo entrar, cómo salir y cómo mantenerlo, ¿de acuerdo? Porque aquí nos juega mucho también la cabeza como controladora y son esos miedos que se van disparando. ¿Qué podemos tomar durante el ayuno? Podemos tomar, obviamente, agua, es decir, podemos tomar cositas que no van a romper este metabolismo inactivo, ¿de acuerdo? Una sola caloría que metamos nos rompe el ayuno. Así que el agua con limón, el agua de mar o el agüita con una pizca de sal de calidad tampoco rompe el ayuno y nos va a ayudar mucho a mitigar a veces esos dolorcillos de cabeza que ocurren cuando estamos varias horas sin comer. Un agua que tengamos con unas rodajas de limón o de pepino para saborizar un poquito. Agua con hojas de menta también, podemos tomarlo, es más refrescante, no rompe el ayuno. Un café negro no edulcorado, como os preguntaba en el grupo, ¿rompe el ayuno? No, porque no es edulcorado y no tiene calorías, no rompe el ayuno. De hecho, es una buena forma de mantener el ayuno, de ayudarnos también a superar unas cuantas horas. Cualquier tipo de té o infusiones no edulcoradas no rompen el ayuno. Y el caldo de verduras casero sin grasa, es decir, agua donde hayamos puesto un montón de verduras y un poquito de sal si queréis, sin ninguna adición de grasa, tampoco rompe el ayuno porque lo único que tenemos en ese caldito serían las vitaminas. Aquí sí que hay un poquito de controversia, a lo mejor surge alguna pregunta desde aquí. Y un consejo, ¿de acuerdo? Cuando estamos haciendo ayuno, yo os he dicho antes, importantísimo hidratarnos, importantísimo empezar el día depurándonos, porque el proceso de detox ocurre sobre todo por la noche, el fisiológico está ocurriendo durante toda la noche y toda esa toxicidad que se está limpiando, tenemos que ayudar a limpiarla y a depurarla. Pues empezamos el día con un gran vaso de agua caliente, mejor, ¿de acuerdo? Nos vamos a hidratar y nos vamos a limpiar en profundidad. Si además quieres depurarte un poquito más, ayudar a que el sistema y las células se limpien más, podemos añadirle 20 mililitros de agua de mar ultrafiltrada o una pizca de sal de calidad, ¿de acuerdo? De calidad porque aporta muchos más minerales. Y esto va a renovar el contenido celular, va a aportarnos unos beneficios extra, nos va a ayudar a la detoxificación natural. Así que ya estamos uniendo ayuno y detox, ¿de acuerdo? Cuando combinamos este agua con este agua de mar y el ayuno, estamos favoreciendo la limpieza natural, ¿de acuerdo? Que esa toxicidad se vaya eliminando. Así que es un tip de salud básico. Claro, hablar de ayuno sin hablar de alimentación es como un poquito incoherente, porque siempre repito esta frase, antes de ayunar tenemos que aprender a comer. De nada nos sirve hacer un ayuno de 16 horas, de 24 horas, si en esa ingesta que hacemos todo es un descalabro. ¿De acuerdo? Como os digo, los excesos de la vida, los excesos del comer no se compensan con el ayuno. A veces es más importante sentar las bases de una correcta nutrición, de una nutrición antiinflamatoria, que hacer ayunos muy prolongados. Esto tiene que tener un balance, no podemos volvernos locos haciendo ayunos y luego atiborrarnos de productos procesados. ¿De acuerdo? En esta base voy a dar una pincelada porque esto lo que os decía da para mucho, ¿de acuerdo? Pero me parece interesante contarlo. En esta nutrición antiinflamatoria nunca deberían estar presentes los grandes inflamatorios. Los productos procesados, conteniendo aditivos, químicos, harinas refinadas, azúcares, excesos de sal de mala calidad, grasas trans, etc, etc, etc. Harinas blancas refinadas, en especial el trigo,
Vivimos en una sociedad con un exceso de trigo, con un exceso de harinas blancas refinadas tremendamente inflamatorias, igual que lo es el azúcar refinado. ¿De acuerdo? Tenemos otros tipos de edulcorantes que podemos utilizar, pero el azúcar refinado es un demonio en nuestra alimentación. Y los lácteos de vaca. El lácteo de vaca es muy inflamatorio. Podemos tener otras opciones, ¿de acuerdo? En este depende, ¿de acuerdo? Depende del contexto personal, depende de la situación, de lo que estemos trabajando. Podríamos tener opciones de lácteos, de cabra y o de oveja, porque son menos inflamatorios dentro de de la elección personal que cada uno tenga en dieta. Obviamente, si no tomamos ni lácteos ni huevos, por una dieta vegana o vegetariana, respetado totalmente. Depende también de lo que queramos elegir en o cómo llevar nuestra dieta antiinflamatoria, pues cereales en general con gluten. Legumbres y frutos secos, porque también tienen un carácter inflamatorio, tenemos que decir la verdad, inflaman. Lo que nos va a ayudar siempre, 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 lo que debería estar siempre presente como base de nuestra nutrición antiinflamatoria es frutas, verduras y hortalizas de calidad, de proximidad, sin pesticidas preferentemente, proteína de calidad, grasas saludables y agua. Con esto podemos montar, con esto podemos montar una dieta de una semana sin necesidad de ninguno de estos paquetes, sin ningún producto procesado, sin harina, sin azúcares, sin lácteos, sin legumbres, ¿de acuerdo? Luego dependerá de nuestras necesidades, de nuestras preferencias, si ponemos un poquito de legumbres, si metemos un poquito de frutos secos, si metemos unos lácteos de cabra o de oveja, o un cereal sin gluten, ¿de acuerdo? Pero esta sería la base de nuestra nutrición antiinflamatoria que, combinado con el ayuno, nos van a dar una base de salud, una base de transformación total de nuestra salud. Acompañamos así muchísimas patologías, muchísimas situaciones complicadas, ¿de acuerdo? Con ayuno, nutrición y un poquito de detox podemos cambiar, transformar la salud de una persona. Y está en nuestra mano, no es muy difícil. ¿Por qué es tan importante hidratarnos correctamente y aportar este poquito de sal en combinación con el ayuno? Porque ahí es donde ocurre en este proceso el verdadero detox celular, ¿de acuerdo? Fijaros, estas son nuestras células, el líquido extracelular que los rodea. Perdonadme, pero no he conseguido que mi voz sea la de siempre para el webinar. Bien, pues tenemos nuestras celulitas, ¿de acuerdo? Y aquí estamos planteando un ayuno bebiendo un agua de baja mineralización, es decir, un agua normal, ¿de acuerdo? Un agua de calidad, pero un agua sin un aporte extra de sales. Pues como veis, entra el líquido, entraría el líquido extracelular a la célula, va a haber un proceso de entrada, de hidratación, pero no sale nada. ¿De acuerdo? Y para que haya un verdadero proceso de detox celular, de limpieza, tiene que entrar algo que limpie y sacar lo sucio. Pues esto ocurre cuando el medio de fuera es rico en nutrientes, es rico en minerales. De manera que cuando combinamos un agua de mar, por ejemplo, o un agua donde podemos echar una pizca de sal de calidad, que a veces contienen hasta 78 minerales, entre minerales y vitaminas, estamos favoreciendo este proceso de limpieza celular, este verdadero detox celular, que va a ser el que está ocurriendo de forma fisiológica y natural. Así que fijaros, a veces solamente un periodo de ayuno con una buena hidratación combinada con agua de mar, tenemos un 50% ganado, ¿de acuerdo? Y no hay que hacer muchísimo más. Si ya le sumamos una nutrición antiinflamatoria, bombazo. Y si además le sumamos un poquito de apoyo al detox, cambiamos nuestra vida, transformamos nuestra salud desde la base. ¿De acuerdo? Porque la detoxificación, ¿vale? El famoso detox, no es algo que hagamos puntualmente. No hacemos un detox y entonces nos detoxificamos. No, es un proceso natural, fisiológico, que ocurre todos los días en las células de nuestro cuerpo, en todo momento, mediante los cuales el organismo
neutraliza sustancias tóxicas, ¿de acuerdo? Externas e internas, repara biomoléculas, compuestos dañados e incluso elimina estos componentes celulares que están deteriorados. Esto es lo que está ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo y sobre todo por la noche. Por eso es importante descansar bien, para que este proceso de detox natural fisiológico se dé por la noche. ¿Cuáles son los principales sistemas implicados? Pues principalmente hígado, es el que detoxifica principalmente con la fase 1 y 2 del metabolismo, quien neutraliza sustancias, las convierte en algo inactivo y las termina eliminando, pero es ayudado de riñón, que va a eliminar, que va a depurar, que va a filtrar, por intestino, que igualmente va a expulsar toda la toxicidad que se va limpiando, por piel, por pulmón también, por el sistema antioxidante, que forma parte del sistema inmunológico, y por otros procesos de reciclaje celular, ¿de acuerdo? De autofagia, de eliminar toda la parte dañada del metabolismo, que os contaré ahora un poquito más adelante. Espero que no os esté aburriendo, ¿de acuerdo? Que quiero contar todo tan interesante que no me quiero dejar nada. Entonces, primera pregunta, Silvia, ¿y qué nos intoxica? Porque esto ocurre naturalmente, pero yo no tomo tóxicos, pero yo me cuido mucho. Bueno, esto ocurre naturalmente porque nuestro cuerpo está recibiendo estímulos de fuera, incluso de dentro, que el cuerpo necesita detoxificar. Nuestro medio exógeno general, el entorno en el que vivimos, sobre todo en las ciudades, la contaminación, polución, alérgenos, el agua que bebemos, factores climáticos, incluso el estrés, el cuerpo necesita depurarlos, ¿de acuerdo? Luego hay sustancias que vienen de forma exógena, vienen desde fuera, eh, que bueno, podemos controlar de una forma mucho más directa, como pueden ser la alimentación, sustancias químicas que o bien ingerimos o bien inhalamos, nos ponemos en el cuerpo en forma de cosmética, de ambientadores, de perfumes. La propia actividad física genera radicales libres que hay que detoxificar. Obviamente el tabaco, el alcohol, las amalgamas dentales, todo eso son compuestos que el cuerpo necesita neutralizar y expulsar y depurar porque no son compuestos naturales. E incluso el propio entorno endógeno, nuestro propio metabolismo natural, está produciendo sustancias que al cuerpo le resultan tóxicas. ¿De acuerdo? Hay que eliminarlas igualmente, como si vinieran desde fuera, da igual aunque vengan desde dentro. Las propias bacterias de nuestro intestino, tan beneficiosas y tan acompañantes en estos procesos, también generan sustancias que hay que detoxificar. La inflamación, la oxidación, ¿de acuerdo? Así que esto ocurre de forma incontrolable, entre comillas, porque con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de nutrirnos, con nuestra forma de pensar, de sentir, de controlar nuestro entorno emocional, también podemos ayudar a que esto baje, rebaje en carga tóxica. Por eso mandaba en el grupito este cuestionario de signos de intoxicación, porque a veces no nos damos cuenta y el sistema se satura porque hay un montón de cosas de las que nos tenemos que detoxificar. Bien, esto es de lo que nos tenemos que detoxificar, y cuando tomamos la decisión y decimos, vale, a este proceso natural lo vamos a acompañar de una forma consciente, vamos a ayudarle, como ahora vamos a ver, con herramientas que tenemos, ¿qué beneficios obtengo yo de un proceso de detoxificación un poquito más enfocado? Vamos a apoyarlo preferentemente en primavera y en otoño, que es el momento en el que el cuerpo está preparado para detoxificar un poquito más en profundidad. Bien, pues los beneficios, que lo mismo son muchísimos, y os he querido aquí un poquito resumir los principales y los más llamativos, es que obviamente mejora la función hepática, ¿de acuerdo? Porque estamos apoyando esa función natural. Estimulamos al hígado y al intestino como principales órganos detoxificadores y funciona mejor la función, perdón, el detox hepático. También repercute en nuestra salud renal porque potenciamos la capacidad de filtración de los riñones, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que estamos ayudando a ese proceso natural que ocurre, ese proceso fisiológico, con algunas herramientas. Nuestra piel está más radiante,
porque estamos eliminando parte de la toxicidad a través del mayor órgano de nuestro cuerpo, que es la piel. Así que la piel se vuelve más radiante porque está más limpia de tóxicos. Ocurren cosas fuera, ocurren cosas dentro que a veces no vemos, pero podemos sentir, como es una armonía endocrina. Se optimiza el sistema hormonal a todos los niveles, el eje tiroideo, el eje adrenal, el gonadal, todo el metabolismo tiene una mayor armonía, ¿de acuerdo? Porque muchas de las hormonas tienen que ser eliminadas y depuradas por el hígado. Así que, sobre todo en las mujeres, lo notamos en una normalización de los ciclos, en una disminución del síndrome premenstrual, en menopausias, premenopausias con mucha menos sintomatología. Por otro lado, objetivamente hay una mejora en el equilibrio intestinal, disminuimos inflamación, hinchazón, nuestras digestiones son mejores, absorbemos mejor los nutrientes, nuestra microbiota es una de los principales puntos que se benefician del ayuno, de una correcta hidratación, de una correcta alimentación y de una detoxificación. Entonces, mientras que la microbiota esté más saludable, nuestro sistema digestivo está más balanceado y todo nuestro organismo va a funcionar mucho mejor. Algo llamativo que ocurre también junto con el ayuno, a la par que en el ayuno tenemos más claridad mental, ¿de acuerdo? Porque se disminuye la carga tóxica del cerebro. Claro, es que esa toxicidad no es que esté en el hígado, está normalmente albergada en los tejidos grasos de nuestro cuerpo y el cerebro es un tejido graso que acumula mucha toxicidad, de manera que haciendo un detox mejoramos, reducimos la carga tóxica y mejora nuestra claridad mental, nuestra concentración y el descanso. Al mejorar el sistema nervioso, al reducir carga tóxica en el cerebro, también mejora el descanso. Y luego, algo bonito que también nos va a hablar Pablo, es que hay una mayor conexión entre cuerpo, mente y espíritu, porque estamos más limpios, más despiertos, más abiertos, con más conciencia corporal, con más conciencia espiritual. Estamos más receptivos a todo, a nosotros mismos, a estímulos de fuera. Hay menos altibajos emocionales, hay mayor presencia consciente. Se viven procesos muy bonitos acompañando a personas en los procesos de detoxificación, porque esta parte emocional, espiritual, personal, está ocurriendo a la par siempre que hacemos algún proceso de detox. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Aquí corté y pegué en la siguiente diapositiva, así que si me permitís voy a pasar a la siguiente porque lo tengo resumido en algo un poquito más completo, ¿de acuerdo? ¿Qué nutrientes básicos podemos usar para ayudar a esta detoxificación hepática natural, fisiológica que ocurre? ¿Vale? Silvia, quiero tener recursos para que mi proceso de detox fisiológico ocurra un poquito mejor. ¿Qué puedo hacer? Vale, pues podemos apoyar con magnesio y selenio, porque son dos minerales claves que utiliza el hígado en estas dos fases de detoxificación, ¿de acuerdo? Así que dos de los minerales más usados que podemos incluso ingerir con la alimentación. Magnesio, pues por ejemplo, magnesio y selenio en muchos frutos secos, en chocolate, en hojas verdes. Vitaminas del grupo B, esenciales, básicas para el proceso de detoxificación. Muchas veces me encuentro personas que no detoxifican bien porque tienen muy poquitas vitaminas del grupo B y las necesitamos todas, todas para que el cuerpo de manera natural detoxifique. Así que haciendo un pequeño apoyo con vitaminas de este grupo mejora naturalmente el proceso natural. Y es alucinante, no hay que hacer mucho más. Si queremos darle un push un poquito más intenso al cuerpo, pues como os decía en el grupo, ¿no? Podemos hacer un pequeño estímulo de las bilis, que es esta sustancia que produce el hígado, que almacena la vesícula biliar y que tiene que verterse al intestino delgado, que va a ser donde va a funcionar para activar hormonas, para activar el proceso digestivo, porque activa enzimas, a emulsionar las grasas y favorecer la limpieza y que es esencial en la detoxificación. Bien, pues tomando una cucharadita de aceite de oliva y una cucharada de zumo de limón por la mañana en ayunas, estamos ayudando a estimular esta bilis
y estamos ayudando, por tanto, a la detoxificación natural del hígado. Algo también que es indispensable, perdonadme, cuando queremos apoyar la función hepática, porque es que sí o sí el hígado lo necesita, son aminoácidos. ¿De acuerdo? Los aminoácidos son los componentes básicos que vienen de las proteínas. A lo mejor habéis escuchado taurina, lisina, metionina, cisteína, ¿vale? Estos son algunos de los aminoácidos que necesita hígado. ¿De dónde los podemos obtener? Pues de proteína de calidad, ingiriendo proteína de calidad. Pescado, huevos ecológicos, mariscos, semillas, frutos secos, lácteos ecológicos, legumbres, guisantes y otros, ¿de acuerdo? Espirulinas, algas. De ahí obtenemos proteína de calidad que apoye el sistema hepático. Sin proteína de calidad, señoras y señores, no hay proceso de detoxificación que funcione bien. ¿De acuerdo? Es pura fisiología. Si además queremos apoyar esta función de hígado con algunos depurativos estimulantes provenientes de plantas, tenemos toda una panacea de fitoterapia que nos puede acompañar en el proceso, como puede ser una alcachofa. Podemos comerlos y podemos hacer infusiones, ¿de acuerdo? Podemos comer alcachofas, espárragos, diente de león, crucíferas como brócoli, coliflor, coles, lombarda, hojas verdes. También podemos hacer infusiones. Hay infusiones de alcachofera, de diente de león, de desmodium, de boldo, de cardo mariano. Y aquí quería hacer una pequeña salvedad, ¿de acuerdo? Cardo mariano no está, bueno, está contraindicado en procesos oncológicos. Si alguno de vosotros está transitando por un proceso oncológico, no podemos tomar cardo mariano porque contiene silimarina que interviene en este proceso oncológico. Podemos sustituirlo por desmodium, ¿de acuerdo? Que es totalmente seguro, que no interfiere y de hecho apoyar el sistema de detox cuando estamos en un proceso oncológico es más que recomendable. Yo acompaño a muchas personas en estos procesos, pero ojo, nunca cardo mariano, porque es el típico suplemento que nos van a dar en el herbolario y no nos van a preguntar si tenemos un proceso oncológico que esté dándose a la vez. ¿Qué otros nutrientes tenemos para apoyar el sistema? Bueno, pues tenemos ajo, cúrcuma, jengibre, limón, apio, manzana verde, todas las verduras de calidad, frescas, crudas, cocinadas en el formato que nos apetezca y por supuestísimo las grasas saludables. Necesitamos grasa para estimular también este hígado. Aceite de oliva virgen extra, aceite de cáñamo, de lino, de aguacate, de coco, todos los aceites naturales, idealmente de primera prensión en frío. Todo esto apoya en la función hepática. El detox no es solo limpiar el hígado, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un proceso detox que es beneficioso y seguro para la salud, tenemos que apoyarlo también con otras cositas, como una alimentación antiinflamatoria, ¿de acuerdo? No solamente es hacer ayuno para apoyar el proceso detox, es reducir la carga tóxica del hígado, siendo conscientes de qué nos intoxica, es hidratarnos correctamente, es dejar un reposo digestivo gracias al ayuno, es regular los ciclos circadianos, ser más acorde con estos relojes internos de los que os hablaba, de cuando hay luz, cuando hay la oscuridad, consecuente con la vida natural, porque no dejamos de ser animales, y alinear nuestro patrón de sueño-vigilia, ¿de acuerdo? Respetar las horas también de sueño, muy encadenadas con las horas de sol, respetar la bajada de intensidad de luz. Todo esto podemos acompañarlo en un proceso detox, no solamente darle un empujo al hígado y seguir estando trabajando a las 3 de la mañana. No va de eso, va de hacer una alineación consciente de toda nuestra vida con un proceso que ocurre de forma natural. Os propongo, ¿de acuerdo? Brevemente, para que os llevéis un tip y podáis hacer un detox, un mini detox diario, os propondría hacer 12 horas de ayuno, que se hacen muy sencillos. Podemos desayunar a las 8 de la mañana, cenar a las 8 de la tarde y ya tenemos 12 horas de ayuno. Tomar medio litro de agüita templada al despertar, ¿de acuerdo? Como rutina de hidratación. Si queremos ponerle un poquito de agua de mar, fenomenal. Tomar un zumo verde de apio, limón y zumo de manzana, ¿de
¿de acuerdo? Es un zumo muy detox que os lo he regalado dentro de esa guía de batidos, detoxificadores y antiinflamatorios, tenéis ahí la receta. Si hacemos un ayuno de 12 horas, pues un máximo de 3 comidas al día. Idealmente podemos hacer un ayuno de 16 y 2 comidas al día. Y, por supuestísimo, si los productos inflamatorios de los que hemos hablado y con alimentos antiinflamatorios, fruta, verdura, hojas verdes, hortalizas, proteína de calidad, grasa de calidad, frutos y semillas, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo un día a la semana, podéis hacerlo una semana, podéis hacerlo durante más tiempo, pero esto es muy sencillo de implementar y de verdad, combinar este ayuno, esta hidratación y este ligero detox os puede hacer un antes y un después en vuestra salud. Como sé que a Pablo le encanta el tema de la cetosis, la autofagia, que no es nada más que permitir que las células se reciclen, ¿de acuerdo? Eliminemos de nuestras células todas esas proteínas dañadas, reciclar componentes, ¿de acuerdo? O eliminar todo lo que está dañado, que se ha muerto, que se ha envejecido, ¿eh? Os quería simplemente mostrar cómo según las horas con las que ayunemos, también estamos favoreciendo este detox celular porque estamos favoreciendo esta autofagia, ¿de acuerdo? Así que el propio ayuno puede entenderse incluso como una depuración intracelular de estas células dañadas porque está favoreciendo la autofagia. Entramos en autofagia, ¿de acuerdo? A partir de las 16 horas de ayuno. Antes todavía estamos en otro proceso, no empieza como a autodigerirse, o sea, autolimpiarse el cuerpo de manera más profunda. Sí que ocurre, obviamente, pero cuando llegamos a 16 sí que se activa de manera notable, siendo el ayuno intermitente una forma de inducirla más rápidamente, dejar solamente este periodo de 8 horas para alimentarnos. Si llegamos a un ayuno ya de 24 o 48 horas, la actividad de autofagia, de reciclaje celular, llega a su máximo con una limpieza profunda, ¿de acuerdo? Pero hay que estar preparados mentalmente y saber lo que hacemos. Y, por supuesto, hay factores influyentes como la velocidad de metabolismo de cada uno de nosotros, el tipo de actividad que hagamos, qué tipo de reservas de energía tenemos en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Todo esto lo influyen. Esto no es matemático, no a las 16 horas todos entramos exactamente en el mismo lugar metabólico, ¿de acuerdo? Porque somos diferentes, somos individuales. Pero un poquito esta es la idea, ¿de acuerdo? Que no es exactamente lo mismo que cetosis, es permitir el reciclaje celular y a partir de las 16 horas de ayuno entramos en un proceso muy, muy intenso de reciclaje, de autofagia celular. Como conclusiones, para dejar ahora paso a Pablo, el ayuno intermitente favorece la detoxificación endógena, ¿de acuerdo? Lo facilita. Y mejora, por supuesto, la eficiencia de autofagia, de que todo esto dañado, ¿de acuerdo?, se esté limpiando y demos paso a una célula nueva. Por eso es un proceso de anti-aging tan usado. Detoxificación y ayuno tienen múltiples beneficios para nuestra salud, con lo cual ambos dos se consolidan como una intervención metabólica capaz de modular la salud a nivel multisistémico. Estamos influyendo en todos los sistemas de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Así que son dos potentes herramientas terapéuticas con las que contamos, fáciles, sencillas y baratas, porque ayunar es muy barato, es mucho más barato que comer, ¿de acuerdo? Y ahora me encantaría que Pablo nos contase un poquito esa experiencia que él tuvo el año pasado haciendo este proceso. Voy a dejar de compartir la pantalla para que él no lo pueda contar. Y cómo transitó por este detox y ayuno en el que le acompañé. Y bueno, que nos transmita su experiencia a todos los niveles. Gracias, Silvia. A ti. Bueno, en realidad, la verdad que no tengo mucho que compartir porque con lo que ha compartido ella ya me parece brutal. Veo que es como una ciencia inmensa donde tenemos que ir poco a poco incorporando cositas. El año pasado todo esto vino porque yo vi un reportaje del marido del Zapataki. Él, bueno, en su linaje familiar parece que hay la problemática del Alzheimer y ha hecho un reportaje sobre el tema de la longevidad. Y evidentemente, aparte de otros temas como los baños de frío, entrenamientos de fuerza, él hablaba de los ayunos, él hablaba de la alimentación y me empecé a interesar muchísimo
porque yo ya había hecho algunos ayunos, pero lo había pasado un poco mal en algunos de ellos. Por supuesto, con Silvia aprendí muchísimas cosas. De hecho, sigo aprendiendo y hoy me estoy quedando un poco con la boca abierta de que voy a tener que escucharme el replay varias veces hasta que se vaya integrando todo esto que nos está compartiendo, porque son pequeñas cosas y si algo me ha quedado claro es que cada cosa cuenta. Lo que pasa es que hay que ir poquito a poquito y es muy bueno tener a alguien como ella que te acompañe, ¿no? Entonces, pues como decía ella, una de las cosas que más me fascinó es el tema de la cetosis. Al final, que el cerebro empiece a usar esos cuerpos cetónicos en lugar de la glucosa produce una energía muy estable en nosotros. Yo, como muchos sabéis, practico mucha meditación y me fijaba mucho en los procesos emocionales que los picos que podemos tener por cualquier elemento que nos pasa en la vida son mucho más estables. Entonces tienes una sensación de claridad y sobre todo de menos dispersión. Luego estuve investigando porque otro de los elementos que yo comparto es la hipnosis y me gusta mucho leer sobre neurociencia. Y hay unas siglas que definen como una especie de proteína, que lo llaman el BDNF, que es el factor neurotrófico, que básicamente lo que hace es como fertilizar las neuronas. O sea, permite que si ya nuestro cerebro es plástico, permite que nuestra plasticidad se vaya a unos niveles increíbles y esto genera nuevas conexiones neuronales que facilitan tanto el aprendizaje como también procesos de mejorar la memoria. Una de las cosas que yo padezco es que tengo muy mala memoria, siempre se lo digo a todo el mundo, y me interesó muchísimo esto a la hora de mejorar esto. Y por supuesto, procesos también, no sé si alguno habéis practicado alguna vez el tema de los sueños lúcidos, que es una cosa que a mí me fascina, me encanta desde pequeño, y leí que el ayuno ayudaba a recordar mejor los sueños, y en mi caso, pues así lo pude comprobar. Por supuesto, lo que experimenté también es una reducción de la inflamación brutal. O sea, es una cosa increíble. Sobre todo lo noté quitándome el gluten, solo con eso. Y también me quité conceptos, ¿no? Que a veces nos meten pues, en diferentes podcasts o vídeos que vemos sobre, por ejemplo, el tema de los 5 venenos blancos, que quizás habéis escuchado, de los lácteos, el tema de las harinas y demás. Y una de las cosas que hacía mal y por eso tenía bajones de energía, es que no tomaba sal, porque te lo metían la sal como un veneno blanco, dentro de que evidentemente pues es la sal mala, ¿no? La sal refinada. Pero yo no estaba tomando casi sal y empecé a investigar a saber qué sal era buena y empecé a conocer gente. Y de hecho hice un buen amigo que es de Murcia que me manda sal muy, muy rica. Y desde que ha aumentado el agua de mar, la sal, bueno, esto de lo que ha hablado Silvia, la verdad que me mejoré un montón. Y luego, por supuesto, pues a mí también me encanta todo el tema de las tradiciones espirituales y sobre todo me estoy interesando mucho en los últimos tiempos con la activación de los cuerpos energéticos, sobre todo desde la tradición tolteca, el chamanismo y sobre todo que pues estamos muy calcificados y desde pequeño, bueno, desde pequeño, desde que tengo unos 17 18 años, o sea, me ha gustado mucho investigar sobre el tema de la pineal, por el tema de la apertura de la clarividencia, el tercer ojo y sobre todo la percepción y la intuición. Y en muchas tradiciones chamánicas te dicen que el abuso de los alimentos, por supuesto, el comer comida que viene de, ya sabéis, de procesos que no son buenos para la salud, porque los animales evidentemente también sufren. De hecho, en el podcast, cuando estuvimos entrevistando a Silvia, ella compartía, ¿no? Que al final también nos tragamos la emoción del animal. Pues ir integrando todo esto al final hace que cada pieza influya en cómo te sientes, pero a todos los niveles, ¿no? No solo a nivel de salud física, sino una salud mental, salud emocional y lo que yo he bautizado como salud espiritual, ¿no? Porque muchas veces hay gente que hace mucho esfuerzo para intentar conocerse a sí mismo con procesos de autoindagación, con meditaciones y demás, pero no tiene resultados. Y he visto que uno de los impedimentos es la comida, o sea, básicamente es así de simple. Así que bueno, esto es una de las cosas que os quería compartir y otra de las cosas que os prometí por el grupo de WhatsApp es que os iba a hablar de alguien muy especial que conocí hace unos años. Él se llama Víctor Trubiano. Desconozco ahora mismo dónde está. Él es un hombre que es pránico, lo cual cuesta creer mucho y quizás Silvia nos debatiría mucho hasta qué punto eso puede ser verdad o no. Pero bueno, yo doy fe de que le llegué a conocer. Es una persona que de manera natural, por un proceso que ha experimentado él en su cuerpo, seguramente porque a nivel, vamos a decir, más álmico, de destino, estaba para él, su cuerpo empezó a rechazar los sólidos cuando era muy, muy pequeñito y después poco a poco empezó a rechazar también los purés, las cremas, los zumos, quedándose básicamente únicamente con el agua, lo cual a mí me parecía increíble, ¿no? Él hoy en día, al parecer, apenas bebe agua si es que bebe algo. Esto que parece tan increíble de aceptar, ¿no? Voy conociendo cada vez a más personas, de hecho me ha parecido muy curioso porque hoy
Fijaros cómo son las cosas, me ha escrito una alumna diciéndome, oye, yo es que desde hace unos años que hice un curso de Reiki, hice un curso de no sé qué, también conectado con la espiritualidad, es que empecé a rechazar muchos alimentos que antes ingería de manera natural, ¿no? De hecho, yo cuando he ido a hacer retiros de más de una semana de meditación, literalmente la carne roja, el cerdo, etcétera, no, mi cuerpo no lo tolera porque de alguna manera te vas utilizando. Y cuando tú te vas utilizando, tienes una capacidad brutal de aceptar, de entender, de ver, de sentir, de exponerte a otra realidad que es más sutil y que no estamos tan acostumbrados a experimentar a nuestro día a día. Y simplemente es porque no depuramos, no nos limpiamos y a saber toda la mierda que tenemos en los intestinos que afecta, lo llaman, ya sabéis, el segundo cerebro, literalmente a todo nuestro organismo. Entonces, bueno, en ese sentido conocí a este hombre, primero en un encuentro en un restaurante en Madrid, que no sé si le conocéis, se llama El Ecocentro, es un restaurante ecológico y tienen salas donde hacen actividades y ahí hacía una experiencia que llamaba intercambio de almas y él desde su vibración, desde su presencia, te hacía sentir una experiencia, nada, en cuestión de 20-30 segundos, no más. Y la experiencia que me transmitió fue una experiencia de vacío. Y yo dije, bueno, este hombre no sé si come o bebe, pero está claro que algo tiene el hombre porque me acaba de meter un viaje que muy poca gente me ha brindado. Entonces empezamos a investigar yo y unos amigos y nos fuimos con él a un retiro de 3 días a base de infusiones y agua. Pues a mí no se me ocurre otra cosa que el día de antes, es más, el mismo día que empezaba el retiro, porque empezaba por la tarde, ese al mediodía yo me tomé unas lentejas con chorizo, ahí con carne que claro, luego para meterte en el ayuno, como nos ha explicado Silvia brevemente, pues es lo peor que puedes hacer, ¿no? Hay que ir de a poquitos. El caso es que yo tuve una experiencia muy mala por no tener ni idea de estos procesos. Primero porque nunca había hecho un ayuno de 3 días y segundo porque había creído que solo se podía beber las infusiones, que no se podía beber agua. Total, que me dio un bajón azúcar increíble, casi me llevan al hospital. Bueno, al final, una noche, mi compañero de habitación ya le llamó a Víctor y dijo, oye, este hombre se está muriendo, haz algo con él. Y nada, me dieron un poco de fruta, enseguida recuperé azúcar. Y recuerdo que fue increíble, ¿no? La experiencia porque estaba de madrugada con él, viendo las estrellas, era un entorno bestial en un ashram en San Martín de Valdeiglesias, que a lo mejor alguno habéis estado, que es un ashram de Karma Yoga. Y él me puso una mantita ahí para que no me resfriara y me dio una pera, un plátano y tal. Y yo le miro y le digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible de que de verdad tú no comes ni bebes? Y se empieza a reír y dice, bueno, esto no es algo ni que yo quiera ni que yo haya buscado, sino que ha sido un proceso natural de investigar lo que realmente somos, ¿no? Y es que no sabemos lo que somos en realidad. Y es que debido a que no sabemos lo que somos y cómo estamos constituidos, al final le metemos al cuerpo una cantidad de basura que no es ni medio normal. Entonces, bueno, para mí fue una experiencia increíble conocer a esta persona. Ya me empecé a interesar por el tema de los ayunos y la alimentación. Pero una cosa es interesarte y otra cosa es integrarlo, ¿no? Y el problema es que como nadie te da una información personalizada, como hace Silvia, pues al final pues lo vas haciendo un poco tú por lo que escuchas por ahí por internet o lo que investigas, pero cada persona, como ha dicho ella, es distinta, ¿no? Y lo que hace ella es que, no sé cómo de dónde saca el tiempo, pero te acompaña individualmente, te contesta cada audio, cada WhatsApp que te manda. Entonces, bueno, el Detox fue una pasada, la verdad que flipé, además lo aproveché porque lo conecté con una semana de ayuno y meditación, fue bestial. Y lo que me ha pasado después es que lo he echado de menos. Así que por eso la he invitado a Silvia a que nos venga a compartir a la escuela y a su comunidad pues todo lo que ella sabe. Y bueno, ella y yo os queremos hacer la propuesta de que lo hagáis con nosotros el detox. Ahora os vamos a contar un poquito en qué consiste y todo lo que hay detrás y os vamos a hacer unos regalos que creo que os van a interesar muchísimo. Pero de verdad, darle una oportunidad a mí me ha cambiado bestialmente porque es lo típico que piensas, bueno, está bien, pero no será para tanto. Pues sí, sí que lo es y cada cosita cuenta, ¿no? El ponerte un poco de cúrcuma, el quitarte el gluten, el quitar un lácteo, el quitar la carne, no sé, a qué hora tomas las cosas. Yo, por ejemplo, aprendí mucho también sobre la fermentación, bueno, muchas cosas, ¿no? Así que no me quiero enrollar más, que sé que tenéis preguntas y queréis hablar seguramente también con ella, que es la experta. Pero bueno, de verdad que os animo, os va a gustar muchísimo. Así que gracias, Silvia. Gracias a ti, Pablo, por compartir, porque a veces cuando hablamos de estos programas quedan ahí en el aire y es como alguien que nos cuente realmente qué pasa ahí, porque todo esto que os he contado, bueno, pues cuando hacemos un detox acompañado hay que estructurarlo un poquito, como decía Pablo, no podemos entrar de repente de la nada y hacernos un día entero de ayuno, hay que transitar algunas fases para que
el cuerpo vaya entendiendo que le vamos a dar una información, que no va a ir de golpe todo, ¿de acuerdo? No pasamos del todo a nada. Yo no lo entiendo así. Yo no soy una persona de extremos en ningún aspecto de mi vida, y menos en esto, porque más allá de un detox, cuando yo acompaño estos procesos, me gusta acompañar procesos de vida, de cambio, de nuevos hábitos, porque en el fondo, lo que yo quiero transmitir es que hay otra forma de nutrirnos, hay otra forma de vivir, hay otros hábitos que no son los que muchas veces tenemos, ¿de acuerdo? Y hay opciones muy sencillas de vivir la vida que nos acompañan y nos ayudan a que todo esto natural que ocurre de forma preciosa en nuestro cuerpo ocurra mejor y de alguna forma manejar circunstancias patológicas o tener más salud. Entonces, cuando os acompaño en este detox, este es un poquito el esquema de lo que Pablo y yo hicimos el año pasado. Son 3 semanas, ¿de acuerdo? 3 semanas de detox. Cada semana es diferente porque vamos entrando con la primera semana, la fase 1 de prelimpieza, vamos a ir quitándonos todos estos inflamadores, grandes inflamadores de nuestra dieta, poquito a poquito, ¿de acuerdo? Cada uno a partir de un sitio y yo os acompaño, yo os entiendo, me lo contáis, entonces con cada uno a lo mejor hacemos un paso un poquito más porque ya veis, os habéis quitado las harinas y os habéis quitado los azúcares, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero la idea es renovar el sistema digestivo, empezar a desinflamarnos con alimentos muy saludables, con alimentos muy poco inflamatorios, para que cuando entremos en la fase 2, que sería la segunda semana, el núcleo activo de lo que es la detoxificación de la fase de limpieza, ya tengamos ese camino recorrido, ¿de acuerdo? Porque ya empezamos a limpiarnos, a detoxificarnos en fase 1, nos detoxificamos todos los días, pero en este proceso un poquito más acompañado, ¿de acuerdo? Y la dieta se basa en una dieta simple durante esta semana, basada en vegetales, frutas, verduras, hortalizas, semillas, proteína de calidad, de fácil digestión. Los 3 días centrales hay todavía un poquito de una fase de limpieza un poquito más intensa, e incluso yo os propongo, si queréis alguno, en la fase central hacer un 24 horas de ayuno, ¿de acuerdo? Ha habido gente que incluso me ha dicho, Silvia, los 3 días de ayuno, pues ole, yo con ellos, ahí estoy, yo me tiro a la piscina con lo que haga falta, porque vamos a depurar nuestro sistema digestivo, a detoxificar todo nuestro cuerpo, con ayuda también de plantas, de suplementos que son opcionales, que no son obligatorios, ¿de acuerdo? Todo es opcional. Yo os hago propuestas y vosotros cogéis lo que más os apetezca. Y después de esta fase activa hay que salir lentamente, ¿de acuerdo? Yo siempre cuento la historia que después de un ayuno de 24 horas, pues las lentejas con chorizo que se cascó Pablo, yo me las casqué después de 24 horas de ayuno. O sea, no os quiero ni contar cómo terminó aquello, fatal, porque al cuerpo hay que darle sus ritmos, hay que darle su evolución natural y después de estar una semana con una limpieza profunda tenemos que salir paulatinamente, introduciendo un nuevo estilo de vida, que ahí es donde a mí me encanta acompañaros para que ese nuevo estilo de vida se quede con vosotros para siempre, que esta nueva forma de nutriros, de entender la vida, de nuevas rutinas de hidratación, de sueño, de ritmos circadianos, porque todo eso lo tocamos en el programa, ¿de acuerdo? Se quede para vosotros, para instaurarse como vuestro nuevo estilo de vida antiinflamatorio, que así es como me gusta llamarlo y como en mi mente se visualiza, ¿de acuerdo? Que os ayudo a transformar vuestra salud, a acompañaros en un proceso para que seáis unas nuevas personas con una nueva forma de entender la vida y la salud. Son 3 semanas de detox, pero yo os acompaño 4. Os acompaño una semana previa donde vamos a preparar todo. Hay una sesión inaugural, ¿de acuerdo? Y en esa primera semana yo os acompaño. Previamente os he enviado toda la información, estos videotutoriales, estos PDF descargables, y los vais viendo tranquilamente para que en esa semana tengamos nuestra despensa organizada, si hemos optado por algún suplemento que lo hayamos comprado, y siempre estoy con vosotros en un grupo de WhatsApp durante las 4 semanas, ¿de acuerdo? Ahí estoy, no a las 24 horas del día, pero siempre mañana y tarde yo respondo todos los mensajes, y aquí hay gente que ha estado conmigo en los detos, lo cumplo, yo respondo todos los mensajes, ¿de acuerdo?
Además, lo acompañamos con menús antiinflamatorios para 21 días. Sus menús para 21 días detallados con opciones de desayuno, comida y cena, más sus listas de la compra para que se nos haga fácil, para no tener que pensar mucho, para echar vista del menú y decir, ah, vale, pero Silvia me ha dicho que puedo intercambiar esto por esto. Vale, pues a mí me gusta más comer tal, lo cambio. Y si tenéis una duda, yo estoy ahí para responderla. Además, intento acompañarlo desde un lugar un poquito más consciente, ¿vale? Siempre, todos los días os mando un tip, un poquito de reflexión personal, de conciencia, de tomar contacto con nuestro ser, porque hay mucho movimiento, chicos, chicas. No solo estamos moviendo un detox fisiológico, estamos moviendo un detox emocional, un detox espiritual. Esto es un proceso muy, muy profundo. ¿Mm? Esta sería la 8ª edición. He acompañado 7 ediciones de este programa y he acompañado procesos maravillosos donde a veces la alimentación y el detox quedan en un segundo plano y hay transformaciones verdaderamente brutales. Además, contamos con 10 sesiones de yoga depurativo que facilita una gran profesional, Verónica Valero, ¿de acuerdo? En unas sesiones grabadas para que las tengáis y las veáis tantas veces como queráis. Y a lo largo de estas 4 semanas hacemos una sesión grupal para toda la comunidad donde resolvemos dudas, vamos anticipando las siguientes semanas, la preparación, nos unimos, nos cohesionamos, sentimos el grupo, nos conocemos, nos ponemos carita más allá de los mensajes, porque muchas veces entre vosotros se crea una relación muy bonita también de apoyo, ¿no? de tribu, como me gusta verlo a mí. Simplemente para que veáis un poquito, esto no es el contenido, pero bueno, es parte del material con el que yo acompaño, una guía detallada, muy detallada, con muchísima información. Según la fase del detox, cada semana lleva una guía visual de a diario qué vamos a hacer para que sea súper sencillo de un vistazo. Y, como os decía, sus menús por semanas, su lista de la compra que le acompaña para que todo sea fácil. Todo es muy fácil, solo nos tenemos que centrar en ello. Empezaríamos el día 27 de abril con esa primera semana preparatoria, ¿de acuerdo? Preparamos motores, llenamos la despensa y, en la medida de lo posible, no tenemos que ir todos a piñón el día 4 de mayo empezando, pero alrededor de esta fecha empezar con nuestra primera semana de limpieza para seguir la fase 2 del detox, de eliminación más activa, y la última fase ocurriría entre el 18 y el 24. Yo voy a acompañar en el grupo desde el 27 al 24 de mayo, ¿de acuerdo? 4 semanas completas me tenéis ahí a vuestra disposición para responder todas vuestras preguntas. Además, si os unís antes del 19 de abril, antes de este domingo, vais a tener 4 bonus. Solamente va a estar hasta el 24, perdón, solo va a estar hasta el 19 de abril, ¿de acuerdo? Esto está automatizado y queremos premiaros con tanto una guía de hábitos saludables, una guía de ayuno y bombazo este año, gracias a Pablo y a su colaboración, una sesión de hipnosis grupal para aquellos que os apuntéis antes del 19, donde nos va a hacer una reprogramación de nuestra relación con la alimentación, ¿de acuerdo? Una sesión de hipnosis tras una de las sesiones grupal. Va a ser maravilloso porque si nos ayuda a llevar este proceso con más conciencia, con más liviandad, creo que puede ser un punto de súper valor. Y un 30% de descuento sobre el precio del programa, ¿de acuerdo? Hasta el 19 de abril, 237 euros, pero que no se va a quedar ahí porque gracias a Pablo y la colaboración con la Escuela de Evolución Consciente va a cambiar, ¿de acuerdo? Ahora no lo va a contar Pablo. Pablo, te dejo ahí micro abierto. No, bueno, pues simplemente que, que le he pedido a Silvia que nos lo deje fácil a todos para acceder y la verdad que a mí me está ayudando mucho, os lo tengo que decir yo. Quizás el aspecto que más me cuesta mejorar en mi vida es la alimentación. Ya que en cuanto puedo me voy a las pizzas, me encanta la pasta, me encanta el gluten, me encanta la olla industrial, pero el año pasado me hice un clic muy grande. Yo he tenido un familiar que falleció por cáncer intestinal, porque comía mucha carne roja, él no hacía nada de esto, no creía en estas cosas. Y tengo otro familiar que tuvo cáncer también y se sanó gracias a los ayunos, la meditación y una dieta crudivegana. Algunos le conocéis.
En todo caso, lo que os quiero transmitir es que, bueno, esto es una oportunidad única. No sé si, lo digo de corazón, es la primera vez que lo hacemos, no sé si lo haremos el año que viene o no. Esta es una oportunidad porque se hace justo ahora en primavera y, bueno, pues ahora con el buen tiempo también es una forma de todo radiar luz. Y nada, pues para los que estéis aquí en directo, pues Silvia os va a dar un cupón de descuento donde se queda más económico al precio que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Que está tirado porque de verdad os digo que no es normal el acompañamiento que ofrece Silvia, aparte de todo el contenido y demás. No os asustéis porque a mí lo que me asustaba del detox, y yo sé que esto a lo mejor a algunos os echa para atrás, es el tema de, uff, qué de cosas, qué difícil, a ver ahora cómo me meto con la alimentación, con la comida, que es una de las objeciones que a lo mejor podemos tener. De verdad, es muy fácil. O sea, yo lo que hice fui cogí la lista de la compra que me pasó Silvia, me fui al Carrefour y después a alguna tienda ecológica que me ayudó mucho también a conocer sitios muy guays. Y la verdad que mola muchísimo, el acompañamiento que ofrece Silvia. Entonces, no os preocupéis por eso, es muy sencillito. Y luego además es más fácil integrarlo porque está la energía de grupo, hay cositas que van pasando, testimonios y eso también ayuda. Yo por mí mismo solo me cuesta, tengo que reconocer. Así que por eso también me uno a vosotros en esta ocasión. Así que nada, pues por mi parte esto y con respecto a lo de la hipnosis, pues es que yo hacía antes mucho tiempo, hace ya unos años, mucho el tema de hipnosis para el sobrepeso. Entonces, a través de la técnica de la biodescodificación, que algunos conoceréis, descubrí que hay una serie de conflictos asociados al bajar de peso. Y bueno, pues todos sabemos que se acerca el veranito y todos nos queremos ver bien, ¿no? Entonces, bueno, por este motivo también estaré ayudando a desprogramar estos conflictos que realmente son conflictos emocionales y lo que hacemos es taparlo con la comida. Y os va a gustar, además, no solo os voy a hacer ofrecer la hipnosis, sino que os ofreceré una mini presentación de estos conflictos y de cómo afectan al tema de la alimentación y la salud emocional. Así que todo esto, ojalá os animéis. Sí, os hemos dejado en el chat, bueno, pues un poquito de la información del programa para que lo tengáis a mano y ese cupón que no voy a decirlo porque solamente los que estáis hoy aquí presenciales lo vais a tener, así que no lo perdáis en el chat, ¿de acuerdo? Solamente ese descuento va a ser para los que estéis aquí hoy en directo y no se va a repetir mañana, ni los que lo veáis en diferido, lo siento mucho, siempre estar aquí con presencia y con conciencia tiene su gratitud y bueno, pues vamos a ver, que he movido la pantalla y ahora necesito pasar la diapositiva, aquí estamos, daros las gracias, si se me pasa, deciros que la salud no es un lujo, debería ser nuestra prioridad, ¿de acuerdo? Solamente que en el pasito que vosotros decidáis, por vosotros, de todo esto que hemos hablado, dar un pasito, porque pasito a pasito hacemos un cambio transformacional. De verdad, un pequeño hábito mantenido en el tiempo supone un gran cambio, una gran transformación. Así que elijáis el pasito que elijáis, sea solos o sea acompañados de nosotros, va a ser brutal. Os animo y os doy las gracias por darlo y por estar aquí con nosotros esta tarde. Y ahora sí que vamos a dar paso a todas esas preguntas, ¿de acuerdo? Que seguro que tenéis. Vamos a También dejar de os quiero compartir comentar una cosa pantallita. antes de que le pase yo las preguntas a Silvia. Y os lo digo de corazón. Yo estuve investigando hace tiempo más detox con otras personas que no conocía. Hay gente que tiene un marketing bestial y el marketing que tiene lo justifica después con el precio. Quiero decir, hay detox de 3 semanas o incluso menos que te valen más de 650 euros. Entonces, de verdad es una oportunidad única. Darle una oportunidad aquí en el chat. Silvia y yo os vamos a compartir el enlace con toda la información para que lo podáis ver con calma y lo tenéis abierto hasta el domingo, ¿vale? Entonces, a ver, teníamos una pregunta por aquí arriba, a ver si la encuentro, que era creo de una persona que se llama Paulina. Dice, a ver, Silvia. ¿Qué hay de cierto del concepto de que cuando no comemos por muchas horas nuestro cuerpo se preocupa y entonces se aferra a todo lo que comemos al momento siguiente y lo guarda como protección, reteniendo principalmente grasa? Fíjate, esto es unas cosas de las que os explicaré yo con el tema de la hipnosis, pero prefiero que Silvia nos comente, que esto entiendo, Silvia, que también tiene que ver un poco con el efecto rebote y todo esto, ¿no? Sí, la pregunta es muy buena y aquí abriremos un melonaco. Os voy a pedir un segundo porque me estoy quedando sin luz, entonces se me ve así como mustia y voy a dar un segundo la luz, ¿vale? Dame un segundito, es que no la tengo aquí, pero estoy con vosotros antes de responder esta pregunta. Dame un microsegundo.
Mientras Silvia viene, yo os voy a compartir una experiencia de mi padre con esto. Y es que mi padre trabaja para una empresa que donde tenía muchísimo estrés. Y aunque tenía muchísimo estrés, él no perdía peso. Todo lo contrario, retenía, vamos a decir, recursos suficientes para poder llevar a cabo ese estrés. Sin embargo, cuando se jubiló, se quedó como un fideo a pesar de que hacía mucho deporte, a pesar de que comía súper, súper bien. Y es que a veces el proceso es al contrario. Por supuesto, esto, cada persona es individual, pero sí he observado yo muchas, muchas veces que cuando hay mucho estrés y mucha ansiedad, lo que hace el cuerpo es retener esa energía para poder llevar a cabo ese esfuerzo. También puede pasar todo lo contrario, ¿eh? Por eso al final todos somos muy diferentes. Silvia, Aquí estoy, más luminosa. A ver, tenemos que un poco pensar que tan importante es el momento de ayunar como el de no alimentarnos, o sea, el de alimentarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si unimos restricción calórica con un ayuno prolongado, restricción calórica porque en el momento de alimentarnos, en esas horas de alimentarnos, estamos restringiendo mucho las calorías y no nos estamos alimentando objetivamente de una forma nutricional, el cuerpo entra en reserva, ¿de acuerdo? Para mí una máxima es comemos hasta saciarnos y con hambre real. En el periodo en el que comemos tenemos que llegar a saciarnos, de manera que el cuerpo no sienta carestía, porque si siente carestía, si siente restricción, es cuando empieza a acumular. Entonces mucha gente hace las dos combinaciones, hace ayuno con una restricción calórica brutal, como lechuguita, tomo caldos, no estamos preparados, no hemos entrenado ese switch metabólico del que os hablaba, ¿de acuerdo? Hay que entrenarlo poquito a poquito. Y claro que el cuerpo entra en restricción calórica y empieza a acumular, porque esto es el efecto oso que yo llamo. Me voy a pasar 6 meses en hibernación, como no sé cuándo me va a venir la comida, voy a empezar a acumular. Entonces, mm, ¿puede pasar? Sí, pero porque no estamos haciendo un buen balance. Por eso os digo, a veces hacer un ayuno sin compañía, hacemos un poquito locuritas. Y entra ese efecto rebote de, ostras, es que no sé cuándo me va a venir la siguiente comida, ni sé si pasado mañana me va a dar de comer o no, voy a empezar a acumular. Así que los periodos en los que nos alimentamos hasta saciarnos y con hambre real y un buen equilibrio nutricional, que es como están diseñados en el programa todos los menús. fijaros que esto es brutal lo que acaba de decir Silvia y me di cuenta de una cosa y es que el inconsciente, ya que yo me dedico a la hipnosis, sabe y sabe lo que sabe. ¿Y a qué me refiero con que sabe lo que sabe? Que si sabe que no sabe, pues te pones nervioso y el sistema se autoprotege. Pero si sabe que lo que viene después es lo que toca, se queda en calma. Por eso cuando recibes el acompañamiento, no ocurre este proceso que estaba comentando Paulina. Mira, Silvia, Andrés comenta, ¿qué pasa con los musulmanes entonces durante el Ramadán? Bueno, si habéis Yo lo observado, desconozco. pues yo he tenido alguna persona muy cercana, ¿de acuerdo? Tanto en mi infancia como después de adulta, y entran en un proceso un poquito, no estoy jugando religiosamente, estoy jugando a nivel solamente del proceso fisiológico. Entran un poco en locura, porque además estas personas se alimentan cuando se va el sol, cuando su sistema digestivo se ha apagado, y se ponen hasta arriba porque no han comido ni bebido durante todas esas horas. ¿De acuerdo? Entonces están con ansia de comer y entonces tienen una ansiedad brutal y se están alimentando por la noche. Y quieren comer, pero hay otra cosa que se lo prohíbe. No es una decisión en muchos de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero entrar mucho, ¿vale? Yo respeto todas las creencias, todas las prácticas, pero cuando hacemos eso mismo con la conciencia y la decisión de no voy a comer durante todo el día y puedo estar 3 días sin comer, el proceso es diferente porque lo estoy eligiendo yo con mis propias convicciones, no se me es impuesto desde fuera. Y respeto mis ritmos naturales, el ciclo del sol. Para mí eso es importantísimo. ¿Vale? Comer a las 10 de la noche una burrada no tiene ningún sentido, pero es lo que hay. Yo me metía esas burradas después de los botellones a las 4 de la madrugada. Toma yo, y el chocolate con churros. Y luego pasaba lo que pasaba. Mirad, luego te preguntan, ¿los azúcares de las verduras del caldo no rompen el ayuno? En principio, Los azúcares sí, de las verduras del caldo. es que los azúcares, si no hay ruptura celular, se han quedado dentro de la verdura, no nos comemos la verdura, nos comemos el caldo, donde solamente debe haber una extracción de vitaminas y de minerales. ¿De acuerdo? En todas las guías de ayuno me he leído unas cuantas.
y de hecho el otro día que di una charla presencial y presenté un caso muy interesante, pero que hoy no me daba tiempo, era un hombre de 85 años haciendo un ayuno de 85 años, ayuno de 8 días, tomando agua de mar, infusiones, agua y caldos vegetales, ¿de acuerdo? Y estuvo en restricción calórica 8 días. En principio no debería haber azúcares en ese caldo. Ujú. Ok. Entiendo que esta pregunta tendrás muchísima información, pues puedes contestar un poquito escuetamente. ¿Cómo se gestiona el ayuno con el hipotiroidismo? ¿El metabolismo se activa al comer? Vale, esto es una gran pregunta. Para los que no me conozcáis, yo no tengo tiroides, ¿de acuerdo? Entonces sí que es cierto que las personas que tenemos un problema tiroideo, una alteración, no se recomiendan ayunos de más de 12, 14 horas porque nuestro tiroides, que es el que gestiona el metabolismo, no es capaz de lidiar con tanto periodo de ayuno. Yo, de hecho, desperté mi tiroides, que estaba aletargado durante 15 años, lo desperté a base de ayunos muy intensos y poco controlados, ¿de acuerdo? Porque yo no me imaginaba que mi tiroides iba a volver loco con esta situación, sumada a otras tantas, sobre todo a factor emocional. ¿De acuerdo? Entonces, sí, personas con cualquier trastorno de tiroides, recalco, en principio no hacemos diariamente más de 12 horas, 12, 14 horas de ayuno. Ujú. El caldo, pregunta Isabel, ¿el caldo de huesos rompe el ayuno? Sí, porque el caldo de huesos está extrayendo el colágeno, ¿de acuerdo? Y la proteína del hueso, por eso es tan enriquecedor, pero rompe el ayuno porque hay que digerirlo. Es una proteína que debemos de digerir, así que sí rompe el ayuno. A mí me jode cuando Silvia me da estas respuestas porque digo, jolín, ya estoy rompiendo el ayuno. Pero es lo que hay. Por eso os digo que cada cosita es que es importante, porque si no, no hace el efecto que tiene que hacer en el cuerpo. Mira, luego te pregunta Tony, ¿alguien que diariamente tiene una media de gasto de 4.000 kilocalorías por su trabajo podría realizar este programa? A ver, repíteme, tiene un gasto metabólico de 4.000 kilocalorías. Kilocalorías por su trabajo, ¿podría realizar este programa? Habría que ajustarlo mucho porque tendríamos que ajustar en los momentos de comida la dieta a 4.000 kilocalorías. En todos mis programas nunca hay restricción de cantidad, ¿de acuerdo? Es algo que me gusta también dejarlo claro. No hay restricción de cantidad, hay restricción de combinaciones, hay restricción de alimentos, pero nunca de cantidad. Es decir, si tú necesitas comerte, no sé, 500 gramos de pollo más 2 huevos y unas verduras con un aguacate, no sé, ahora mismo no sabría calcular. Es que yo no cuento calorías, ¿de acuerdo? Yo lo siento. Para mí contar calorías en este proceso es un poquito difícil, ¿no? De llevar las dos cosas a la vez. Entonces, no sé cuántas calorías necesitaríamos, pero tendrías que llevar a tu gasto metabólico y entender por qué tienes tanto gasto, ¿vale? Esto es muy personalizado, podríamos verlo en el programa, ¿de acuerdo? No, siempre se puede aumentar la ingesta calórica respetando combinaciones para llegar a esas calorías y entender por qué necesitas tantas. Ok, perfecto. Yo deseo saber, lo pregunta Kathleen, si al tener el colesterol muy elevado y el hierro y tener obesidad es aconsejable hacer estos ayunos. Colesterol y hierro y obesidad. Vale. ¿Hierro bajo o alto, Pablo? Y aquí pone, la pregunta literal es, no sé si Kathleen lo quiere matizar, yo deseo saber Ah, si el tener el colesterol muy elevado y el hierro, entiendo que también, ujú. elevado, es aconsejable hacer estos ayunos. Dice, y obesidad. Vale. Normalmente, como mejoramos la función hepática con el detox, funciona todo el metabolismo, mejora todo el metabolismo hepático. Es decir, se regula colesterol, el hierro, porque tiene mucho que ver con el hígado, y por supuestísimo, porque el detox lleva implícito un proceso de depuración y drenación, ¿de acuerdo?, de líquido intracelular, que muchas veces la obesidad tiene un gran componente de retención de líquidos y estamos gestionando ese consumo de grasa como fuente de energía, entonces mejora. También yo os voy a ser sincera, esto no es magia, ¿vale? Hacer un detox no nos va a hacer perder 20 kilos, no nos va a transformar el metabolismo, esto es un proceso de vida. Yo siempre digo, yo llevo 25 años en esto y yo llevo 25 años cuidándome poquito a poquito, donde vamos, este programa permite hacer un detox y empezar a sentar bases de transformación que luego hay que mantener, ¿de acuerdo? O sea, un detox de 3 semanas
nos va a ayudar a iniciar un proceso metabólico, un proceso de transformación donde ha habido gente, si yo os mostrase una foto, es que no la tengo por aquí, de alguien que me permitió mostrarla, ¿de acuerdo? En solo las 3 semanas hubo una pérdida como de 12 kilos, porque había una gran parte de retención de líquidos y ella transformó su nutrición y se sigue manteniendo a día de hoy, ha seguido perdiendo, ¿de acuerdo? Pero ella ha seguido ese proceso, y esto es un comienzo. Entonces, bueno, hay una transformación metabólica y hay una transformación corporal, pero hay que luego mantenerlo. Vale. Por favor, temas que combinéis también medicamentos, no lo preguntéis, porque ya nos vamos al tema de la medicina y creo que eso también tenéis que consultarlo con vuestro médico. No obstante, la siguiente pregunta dice así: ¿cómo sería entonces la forma adecuada de romper el ayuno? ¿Con una cucharada de aceite y limón y después un batido, por ejemplo? Y si tomáramos algún suplemento, ¿en qué orden sería su ingesta? Bueno, estas son las cositas que en el programa lo detallamos, en ese a diario es como se explica, pero el romper el ayuno, aunque no lo rompe, es decir, empezar el día es con agua, ¿de acuerdo? ¿Que queremos romper el ayuno? Lo podemos romper con la cucharada de aceite de oliva y zumo de limón, dejar pasar un ratito, 10-15 minutos, y después podríamos tomar ese zumo depurativo. Me preguntan también por el tema del agua de mar, te preguntan sobre todo si se puede comprar embotellada en cristal o es mejor o sea, es mejor en cristal o en plástico. Evidentemente en cristal, entiendo. Sí, mejor en cristal o en alguna botella o algún envase libre de VPA, porque estamos intentando hacer un proceso de depuración, entonces no vamos a meternos todos los microplásticos, el VPA que viene en muchas botellas de plástico. Hay muchos formatos de agua de mar de alta calidad, ultra filtrada siempre en cristal. Os lo vuelvo a decir, yo creo que si queréis cosas más técnicas, además de la información que evidentemente Silvia es experta en todo el tema de tiroides por su propio proceso personal, que os metáis, hombre, que os metáis en el programa y se lo preguntáis ahí, porque son cosas muy específicas también que estáis aquí hablando con medicamentos, ¿vale? La última pregunta dice: tengo un proceso inflamatorio en una gamografía. ¿Esto qué quiere decir? Por esto me duelen las articulaciones y la espalda. Eso lo ves en el chat. Bueno, siempre que hay un proceso inflamatorio, evidentemente y tenemos algún tipo de dolor, eh, nos lo va a empeorar. No entiendo muy bien lo del proceso inflamatorio en una gammagrafía. En una gammagrafía es una prueba médica. Eh, no lo sé. Esto a mí, cuando os acompaño en un proceso personal, ¿de acuerdo? Porque en el detox, yo os acompaño en el proceso del detox, pero no hago consultas individuales personalizadas. Es decir, esto es un programa donde os acojo y entiendo vuestra casuística y os pregunto para que todo sea compatible, pero pues eso, no va a haber interacciones de medicamentos, ya me cuido de que no pase nada, pero tendríamos que entender tu situación, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, pues no sé responder a esta pregunta muy bien porque no te entiendo en general tu casuística, es difícil y es algo como muy, muy personal. La última pregunta, y lo dejamos ya aquí, y por favor, hacer preguntas también sobre el programa. ¿Se puede tomar creatina y colágeno hidrolizado? Durante el ayuno, entiendo que es la pregunta, pues todo lo que tengamos que digerir y absorber va a romper el ayuno. Entonces, aunque esté hidrolizado, no tengamos que digerirlo, pero hay que absorberlo. En principio, los suplementos no se toman durante el proceso, durante las horas de ayuno, ¿de acuerdo? Porque hay que absorberlo y va a disparar el sistema digestivo y nos va a romper el ayuno, porque además viene, no solamente es el suplemento o el colágeno, muchas veces hay excipientes y ya eso nos complica un poquito la película. Así que los suplementos siempre fuera de los momentos de ayuno. Pues eso es todo. Muchas gracias por las preguntas. Muy interesante, la verdad. Bueno, como veis, Sí. os he traído una persona que sabe un huevo, ¿eh? No os podéis quejar. Además, es de una persona que considero que tiene mucha coherencia. De verdad que veo cada batalla con el tema de la nutrición en los podcasts que están saliendo ahora y parece como que no puedes comer de nada ya, ¿no? Entonces, bueno, para los que os apetezca uniros, pues ya sabéis que tenéis la promoción con el cupón hasta este domingo. Echarle un vistacito. Había una persona, Silvia, que decía que está intentando pagar y que no podía, así que lo revisaremos a ver si hay algún problema, ¿vale? Sí, Que se llama Jackie. vale. Jackie, si quieres, ponte en contacto conmigo a través de la web
donde está mi mail, hay un formulario de contacto o directamente info@silviajuarez.es y me cuentas, ¿de acuerdo? Ahora cuando terminemos, pues intentaré ver qué está pasando, pues hay algún problema técnico. Copiar el cupón, ¿vale? Porque no Sí, lo vamos a poner en el chat, ¿vale? Lo acabo de poner otra vez aquí en el, o sea, no lo vamos a poner en el WhatsApp y aquí en el chat de Zoom lo tenéis, ¿vale? Ahí en el botón de abajo del chat, para los que os apetezca entrar. Y de verdad, animaros que lo vais a alucinar, los que no habéis hecho nunca nada de esto y si lo habéis hecho, pues os ayudará a profundizar en el proceso. Y nada, nos vemos por allí en los Zooms. Ojalá os pueda ver a todos. ojalá os Estoy muy animéis. ilusionado, ¿eh? La verdad, tengo mucha ilusión con esto. Estamos a tope. Estoy hasta por contratar a una cocinera que me lo haga todos. Yo también, yo también. Esa es la parte que todos nos gustaría. Pero bueno, igualmente ha sido un placer compartir con vosotros y bueno, y mostrar esta información. Y gracias, Pablo, por hacerlo conmigo, por abrirme a tu comunidad, que es un Un placer. placer, un placer. Pues nos vemos por el grupo de WhatsApp. Chao, Bueno, chao. nos vemos. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos.